Buenas tardes. El Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército les da la más cordial bienvenida hasta su casa y agradece vuestra presencia a la conferencia titulada Centenario del fallecimiento del capitán Juan Manuel Boiso Lanza, la cual estará a cargo del coronel aviador Álvaro Quirós. Rogamos si deseamos auxiliares. Coronel, el auxilio suyo. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar una conferencia que es un recuerdo y un homenaje a quien fuera nuestro primer director de la Escuela Militar de Aviación y nuestro primer mártir. La información que se obtiene fue difícil de conseguir porque está prácticamente casi todo lo que es los antecedentes de él están perdidos, o sea que hubo que un poco reconstruir parte de su vida. Hay una publicación del Centro Militar que tiene 50 años, que escrita por Juan Carlos Pedemonte, que tiene parte de su vida, y después sacaron un repartido más pequeño que son los diarios del capitán Boiso Lanza durante su viaje a Europa en 1918. Eso es lo que hay. En la Fuerza Aérea hay poca cosa. Estuve rastreando Ministerio de Relaciones Exteriores, no figura nada de esto. Van a ver por qué. Pero yo pienso que cuando uno cuenta la historia y vista de la actualidad, a veces hay que ponerse en los momentos en que pasaron las cosas. No es lo mismo una cosa que pasó en 1910 que la misma cosa que pasa en el 2010. Hay que vivir el momento, estar en el momento, y el mundo ha cambiado. Entonces a veces es difícil enjuiciar a una persona por una actitud de hace 100 años atrás con lo que pasó ahora o hace 20, 30, 40 años. Para introducirlos, voy a dejar una frase para que vean más o menos, vayan conociendo un poco cómo era Boiso Lanza. Esta frase es de 1916, en Chile, era teniente. Estamos hablando de una persona que cuando murió tenía 31 años, o sea que estamos hablando de un joven, ¿no? Pero era un individuo ya tocado por la varita mágica y una personalidad muy especial. Y no porque haya muerto y que siempre, luego que uno muere, cuando ve uno de los discursos, poco más que es Dios, no, porque él era así, era un individuo querido, simpático, muy culto, hablaba francés, y tenía un carácter muy especial porque era intrépido, era valiente, pero además tenía un gran sentido del honor y de la patria. Y eso conformó una personalidad muy especial que lo acompañó durante su corta vida y marcó muchos puntos que son importantes en la vida, incluso la vida de nosotros como nación que ingresó al mundo de la aviación militar gracias al capitán Boiso Lanza. Para ubicarnos en el tiempo, la fecha de nacimiento pongo dos fechas porque en un lado figura 28 y otro figura 16 incluso de documentos, ¿no? Pero es del 1887. El padre llamaba Boiso, la madre Lanza. El primero ponía Juan Boiso y después pasó a ponerse Boiso Lanza y se transformó en Boiso Lanza para todos. Y nació en Montevideo. Eran 4 hermanos, 2 varones y 2 niñas de matrimonio, y el mayor, que se llamaba Eduardo, falleció antes que naciera él, ¿no? Y entonces esas cosas que tienen los padres y sobre todo la madre, no sé por qué. ¿Quieren micrófono o no? ¿O me escuchan bien así? Fuerte y claro. Sí, está claro. Lo llamaban Eduardo.
una cosa media rara, media extraña, pero lo llamaban Eduardo. Y él, cuando hacía notas o cartas para la familia, firmaba Eduardo. Una cosa media rara, ¿no? Las dos hermanas vivieron por largos años, ¿no? Esta es una foto de 1891. Hay un error a veces en Paysandú que lo adoptó como hijo del Paysandú. El problema es que los padres, que no sé qué actividad cumplían, se tuvo que trasladar a Paysandú. Y entonces en algunos diarios de Paysandú figuraba como que era nacido en Paysandú, pero no, él es nacido en Montevideo. Vivió su niñez en Paysandú. Y para que vean el carácter que ya tenía, ya con 12 años, le dijo a los amigos que iba a hacer un acto, no heroico, pero un acto intrépido, ¿no? Y que decidió cruzar el río Uruguay a nado. Y lo hizo con éxito, con 12 años, para que vayan viendo ya cómo era su intrepidez. ¿Cómo se inició en la vida militar? En 1903 ingresa a la Academia General Militar. Esto increíblemente, Academia General Militar recién lo saqué hace poquito tiempo, porque figura Escuela Militar en un lado, Escuela Militar y Naval, y otro lado figura como Colegio Militar. Bueno, esto hoy puedo decir que es la Academia General Militar, que empezó en 1913. Acá lo importante, ahí no tiene que entenderme mucho, pero acá hay, este es Luis el Alza, y este es Mateo Tula Dufort, que fue el segundo director que tuvo la escuela, ¿no? Y este es el tercero, Victoriano Rovira, ¿no? Y este es el general Campos, ¿no? Y este es San Martín, que es el primer militar que voló, ¿no? O sea, en esa promoción, que ahí está toda la escuela militar, ¿no? Todo el cuerpo de alumnos, ahí ya hay, desde el punto de vista aeronáutico, hay 5 personas importantes. Siendo cadete de la escuela, se une a Atanasito Suárez y va a combatir con él, y lo tiene prácticamente un niño, lo tiene como una ordenanza y lo protege, porque le decía que no era para que combatiera. Entonces lo tiene un poco como de ordenanza para que lo acompañe, y lo tiene un poco como hijo, pero participa en la batalla de Mazoyer, que fue la última, contrajo tifus y estuvo grave. Y junto con él, ¿quién fue? Fue Mateo Tula Dufort, también. Ya uno ya ve que siempre están juntos, que son compañeros, que son compinches, y después en las ceremonias fúnebres el que lo despide es Mateo Tula Dufort, y es el que lo releva como director. Terminando el conflicto, los cadetes vuelven nuevamente al instituto y se recibe como alférez graduado de la artillería en 1907. Se supone que hasta 1910 era la escuela militar. El destino es de la artillería y pasa al regimiento de artillería de campaña de la Unión y después pasa a ser en 1910 es el número 1. A ver si alguien sabe si este escudo es correcto. Sí. Ahí lo tenemos, el último de la operación. ¿Correcto? Sí, ahí está el que elaboró. ¿Sí? Sí, acá tenemos los 2 escudos que son concebidos por el comandante jefe, pasan por acá, por el Instituto de la Guardatería, por el departamento. Hay una asesoría alternativa que en coordinación con las unidades y hace una especie de fiscalización de acuerdo a una directiva heráldica que hay. Bueno, sí, es muy correcto. Bueno, lo que les pido es que esto es medio clase también, ¿no? Si quieren levantar la mano o pedir para hablar, hablan, y si quieren hacer una pregunta o quieren corregir algo, no tengo problema que lo hagan, sin problema. Al contrario, aprendo más. Después de ahí, como tiene la primera beca en el arma de artillería, en toda la promoción, ¿no? Lo mandan de agregado a Bélgica, ¿no? Yo estuve consultando ahora en las agregadurías, y es normal hoy también si una persona y el gobierno estima que es necesaria
puede ser un doctor, un arquitecto, un abogado, un carpintero, y es necesario que lo manden para que se capaciten y sea el bien del país, hoy todavía figura como agregado, ¿no? O sea que hoy existe la figura del agregado. Y él lo mandaron en esa condición, ¿no? Y lo mandaron a la legación uruguaya, que no tenía embajador, tenía un ministro, y lo mandan al Reino de Bélgica, y está hasta 1910. Esta es una foto de él con un general belga. Y lo mandan a este regimiento de artillería que hoy todavía existe. Y las cartas que él manda, eso es en Malines, el lugar donde está. Las cartas que él manda, si ustedes ven cómo firma Eduardo, cuando las manda a la familia. Y en Bélgica, cuando uno empieza a estudiar Bélgica en 1910, le hacía un poco la competencia en Bruselas, ¿no? Le hacía un poco la competencia a París. Tenía 4 millones de habitantes, son 30.000 kilómetros cuadrados, y todas las cosas importantes que pasaban en París también pasaban en Bélgica. Y tenía una de las universidades o academias, en algún lado figura escuela, en otro lado figura academia, en otro figura universidad. Es una universidad que preparan a los artilleros y a los ingenieros militares, pero es una escuela que en aquel momento tenía 4 extranjeros nomás. Era muy difícil de ingresar y los exámenes eran muy difíciles. No sé cómo hace Buisolanza, pero consigue obtener una beca y hace. Pero él estaba con el sueldo de alférez. Entonces la cosa estaba bastante complicada para mantenerse, tenía que pagarse alojamiento afuera, comida, y entonces estaba muy complicado. Y aparentemente él vuelve el 24 de agosto en el barco, este es de la Marina uruguaya, él retorna en el barco en 1910 porque aparentemente no puede solventarse económicamente, pese a que hay un tío que lo ayuda, y el ministro que está en la embajada, por cartas que él escribe, lo tiene como un hijo. La señora y él un poco lo mantienen, incluso le pagaron un profesor para que ingresara de matemática, para que ingresara a los cursos de la universidad, porque eran muy difíciles. Y él, la verdad que lo logró, ¿no? Pero volvió. Estimamos nosotros que fue por problemas económicos, indudablemente, que no pudo solventarse más. Pero nuevamente, aparentemente, el gobierno decide que hay que mandarlo de vuelta porque las notas que había obtenido y las notas que mandaba el ministro eran muy buenas, y lo deciden mandar nuevamente a hacer el curso, que es 2 años. Entonces lo mandan nuevamente a Bélgica. No lo hacen con cualquiera, ¿no? Eso para que vayan viendo cómo es un muchacho de 20 años. Y esto es una foto que me la mandaron la semana pasada. Tenemos un amigo del museo que está en Bélgica, que digo en Bélgica, y nos mandó la foto de donde él estudió. Esto es se supone que es la escuela militar de allá, que dentro de la escuela militar está yo decía la escuela politécnica de capacitación, ¿no? Y también la llaman escuela de aplicación de artillería e ingenieros militares, curso de ingeniería. Pero acá hay un problema bastante complicado, y esto no figura en ningún lado. Y esto nos enteramos por un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que medio lo conseguimos, medio buscando por otros caminos, ¿no? Que lamentablemente a él lo expulsan de la escuela. Esto no figura en ningún lado. Pero yo después estuve a punto, lo pongo, no lo pongo, pero ¿por qué? Si fue verdad, lo que pasó fue así, ya le explico por qué, y después terminó siendo el director y uno de los mejores oficiales que tuvieron. Entonces, indudablemente, pusieron en la balanza y Buisolanza tenía mucho más de lo que uno pensaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El teniente Mulet, porque está bien el oficio, Mulet, que era profesor de una materia de él, tenía una enfermedad, ¿no?
y los compañeros de curso de él le mandaron una nota anónima a Mulet, o sea, riéndose de lo que tenía y tomándole un poco el pelo de lo que tenía. Una nota anónima, ¿no? Y bueno, todo eso terminó en una investigación. Mulet terminó elevando todo y terminó una investigación. Y mandan consultar a ver a todos los alumnos, a los compañeros, a ver quién había visto la nota y quién se acusa. Se acusa a Boisolanza. Tal vez pienso, uno cuando hace cursos militares y eso, a veces te dicen, bueno, capaz que echaste la culpa tú, que a ti no te van a decir nada porque sos extranjero. Pienso que va a decir así. La cosa que lo sancionan, lo sancionan, pero no lo echan, lo sancionan nomás, ¿no? Por la nota esa. Cuando llega fin de año, el examen, el teniente Mulet le pone un examen a Boisolanza diferente a los demás, como para decir, bueno, ahora sí. Pero Boisolanza lo salva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Boisolanza se da cuenta que fue muy difícil, los compañeros también, y le dicen, bueno, no sé, anda a hablar con Mulet, y bueno, va a hablar con Mulet, ¿y a dónde va a hablar? Al alojamiento. Entra al alojamiento, le increpa, y como Boisolanza tenía un carácter muy especial, y el honor y eso, lo abofetea, para intentar capaz que un duelo, porque en esa época él tenía esos pensamientos, con la mala suerte que le pega mal y después le agarra el uniforme, la gorra y la espada, los símbolos del oficial, y se los tira. Bueno, conclusión, ¿cómo termina todo? Termina arrestado y expulsado, y un oficio para acá, para Uruguay, con esa situación, ¿no? Bueno, es así como termina, ¿no? Viene para acá y lo destinan al regimiento de artillería número 1. ¿Está bien esta foto? ¿Puede ser del regimiento de artillería número 1? ¿Es un canet? ¿Puede ser? Sí, ¿pero lo mantén en canet? No, Bueno, todavía está. por supuesto que viene él con el oficio atrás, ¿no? 1900, eso pasó en 1912. 1913 se presenta. 1913 estamos hablando, ¿no? 1913, o sea que viene sancionado a allá, expulsado de la escuela, ¿no? Por supuesto que yo me veo el informe del director, que el director era un general alemán, que lo tenía como una cosa impresionante. El informe de un alumno extranjero hace eso, le pega al instructor, le tira el uniforme. El informe es una joyita, no tiene por dónde salvarlo, ¿no? Pero viene para Uruguay, increíblemente, llega en enero y en el 13 se crea la primera escuela de aviación que tenemos nosotros, militar, ¿no? Que es la de Los Cerrillos. Hoy es un campo de maniobras y tienen caballos, cría de caballos. ¿Y quién está anotado entre los 10 oficiales? Boisolanza. Y es el tercero a la derecha. Entonces uno no entiende, viene sancionado, viene con todo y ya se presenta y lo aceptan. Y esto está autorizado por el presidente y el ministro de Defensa en su momento, que fue de la primera escuela. Bueno, Boisolanza son los alumnos. Acá lo vemos a él. Este Berizo, importante, ¿no? Álvarez Lezama. Ahora lo vamos a ver, una persona fundamental. Y este es un francés, que es un piloto que se contrata a la escuela por 3 meses nomás, ¿no? La escuela es un contrato por 3 meses, que se vence, no se renueva, en casa podemos hablar una hora de esto, pero conclusión, hay 2 oficiales que se rebelan para que se cierre la escuela, ¿no? ¿Quiénes son? Boisolanza y Berizo. Boisolanza de Huerta, ¿no? metido en esto, ¿no? Pero ahí uno ve la personalidad de lo que es Boisolanza, ¿no? Se revela junto con Berizo y deciden tomar una acción para demostrar que están preparados los aviadores, algunos aviadores están preparados. Es la famosa escapada de Berizo, que viene de Los Cerrillos, y hay un monumento en la playa Malvin, si ustedes ven, ahí donde aterrizó. Pero como había 2 aviones,
La instrucción se daba en este avión, en el Farma, y siempre habían volado en este avión. Y este avión había volado solamente una vez, 5 días antes del 22 de junio. ¿No? ¿Qué hace? A Berizzo, que era alférez, le dice: tú volás en el avión este, que ya sabemos cómo es, y yo voy a volar en este, que él nunca había volado, y el avión había volado una sola vez, y era un avión bastante complicado para volar. Primero había que aprender el otro. O sea, que vean que pudiendo ser el superior y decir: bueno, yo vuelo en este y tú volás al otro. No, hace al revés. Le da al subalterno, le da el avión que sabe volar, y él toma la posibilidad de volar en el más complicado, que nunca había volado nadie. Por supuesto que no lo puede arrancar. No lo pueden arrancar. ¿No? Desde mañana a 5 de la mañana. No lo pueden hacer arrancar. Y aparece el alto ese, el ramillete, que era el anterior a él, superior a Capitán San Martín, después estaba Ramillete y después estaba Luis Oranza. Superior a él, teniente primero 1, ¿no? Y el otro teniente primero graduado, lo hace bajar y dice que se retire y que no vuele. Y bueno, cumple, pero bueno. Por supuesto que terminan sancionados los dos, ¿no? Berizzo sancionado y felicitado, por supuesto, ¿no? Y demostraron que se podía volar. En 1913, el secretario del Comité Militar por Aviación, que se queda en el Centro Militar y Naval, él estaba en todos lados. Él era una persona que estaba en todos lados. Y enseguida, cuando se termina el asunto de la Escuela Militar de los Cerrillos, llega el oficio, llega la resolución de qué hacemos con Luis Oranza. Pero ¿qué es lo que pasa? La justicia militar en este momento no tenía nada que cómo ajusticiar a una persona que había cometido una falta en el exterior. No podía, tenía que ser todo a nivel territorio nacional. Entonces no podía, entonces se la pasaron al ministro, y el ministro dijo que tampoco, se la pasaron al presidente. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos con este muchacho? No sé. Y bueno, le ponemos la nación, le pusieron 30 días de arresto riguroso y quedó la nada. Y le mandaron al gobierno de Bélgica diciendo, porque el gobierno de Bélgica estaba preguntando permanentemente qué pasaba con Luis Oranza, y que habían puesto 30 y bueno, quedaron contentos. Con eso quedaron contentos y Luis Oranza siguió su vida y Bélgica siguió su vida. Y la sanción se la pusieron el 25 de agosto de 1903. Además de ser un individuo muy preparado, le gustaba dar conferencias. Y daba una conferencia apoyando a Washington Polier, que era un diputado, ¿no? Pero también había participado el doctor Joaquín Saterán, también con este, y él hizo una presentación, en la prensa figura como muy buena, defendiendo el servicio militar, que él había traído toda la información de Bélgica, y incluía la aeronáutica. Estamos hablando de 1915, ya había empezado la Primera Guerra, entonces ya se sabía lo que estaba haciendo la aeronáutica en la Primera Guerra. Deciden mandarlo a él a hacer un curso a Chile. Entonces mandan a 2 oficiales que lo eligen, son 2 del ejército, ¿no? A Demas a la Cueva y a Juan Manuel Luis Oranza, que son los primeros extranjeros que van a formarse como aviadores militares en Chile, ¿no? Ahí está, ¿viste los uniformes? Son diferentes y son los 2 iguales. No sé por qué. Esto es teniente, los estrellas, y esto también. No sé por qué. Es una foto que esto está sacada de Chile, ¿no? Y si ustedes se fijan acá, él figura como uno de artillería, y él no tiene nada. Después que viene Chile van a pasar al 2 de artillería. Esto es en Chile. Es la escuela militar aeronáutica, el Espejo, y el capitán aviador se llama Ábalos, que es el director instructor. Hoy la escuela se llama Ábalos, o sea que él estuvo viviendo con él. Y esta es una foto de él haciendo curso allá, con la Nacena, que es el compañero de él. Allá dejó muy buen concepto. Eran muy queridos los dos y dejó muy buen concepto. Y además sacó la primera nota de la promoción.
Y no, si uno ve las notas de todos, no es porque se la regalaron, sino porque la sacaban. Él era brillante, era increíble, brillante. En tierra y en el aire. Y obtiene el brevet de piloto aviador, ¿no? Nosotros ahora nos recibimos como piloto aviador militar, pero hasta hace, no sé, o sea, hará 20 años, 30 años atrás, y en esa época también, primero uno se recibía como piloto aviador, o sea, uno se recibía como aviador, o sea, como piloto aviador. Y después hacía un curso avanzado de aplicación y hacía la parte militar, y ahí pasaba a ser piloto aviador militar. En aquella época, acuérdense que eran oficiales de ejército, no existía la aeronáutica, entonces hacían el curso de piloto aviador, estaban un tiempo en la escuela, después querían volver a su arma de origen, ¿no? Se iban, y algunos se iban, ya no volvían. Hay otros que se quedaban, entonces hacían su curso de piloto aviador y hacían un curso de piloto aviador militar, ¿no? Que era la parte más avanzada, hacer armamento, tiro, bombas. Entonces hay brevet piloto aviadores y hay brevet piloto aviadores militares, ¿no? Hasta que no nace el arma de aeronáutica en el 35, eso era un lío bárbaro. Incluso cuando volvían a las unidades de origen, cómo hacían las derechas para ingresar, eran unos líos bárbaros. Normalmente los aviadores lo dejaban atrás, porque decían que no habían trabajado para el arma, sino habían trabajado para un hobby que tenían, que era la aviación. Bárbaro. Este es el brevet de diploma que obtiene, ¿no? Y en ese momento, en Chile, se realiza la primera conferencia aeronáutica panamericana, ¿no? Chile era una potencia en ese momento, incluso él lo escribe en varios lados, ¿no? Y él ve, porque usted ve una frase acá que pongo acá, ¿no? Él ve que Chile puede ser un lugar muy especial para hacer esta conferencia, y aparentemente, ahora digo por qué, él es uno que incentiva a los directores, al director y a los oficiales para que eleven al gobierno para hacer esta reunión, que puede ser muy importante a nivel americano, ¿no? Y él lo representa y él es el orador. La frase esa que saqué al principio es de acá, que si ustedes leen los discursos de Boisolanza en la conferencia esta, son increíbles, y ahí están los mejores aviadores de América, ¿no? Incluso está Santos Dumont, que no representa a Brasil, sino representa a Estados Unidos. Esta es una postal que se la envía a su amigo chileno, que estaba en la escuela cuando él. Este señor Sotomayor fue embajador en Uruguay, ¿no? Y él fue el que trajo una cantidad de información de Boisolanza. Y él fue uno que dijo que justamente que uno que insistía en que hacer la reunión esa era Boisolanza. Y él lo consideró como ideólogo, ¿no? ¿Será cierto? Tal vez, ¿no? Pero él lo afirma y lo dijo en público, y lo dijo acá, y trajo documentos de que sí, que era ideólogo. O por lo menos fue uno que propuso que se hiciera esa conferencia. Que esa conferencia sirvió, las resoluciones que se sacaron sirvieron después para hacer resoluciones a nivel Europa. Acá están en Chile, lo importante son la Cueva de Boisolanza, pero son todas personalidades. Los Andes, el instructor de Berizo, un brigado importante en Argentina, Macías en Argentina, Santos Dumont. Él no representa a Brasil, sino representa a Estados Unidos. Y acá, además de ser la parte oratoria y la parte profesional, se hicieron competencias aeronáuticas, ¿no? Y estos son los pilotos que competieron en la competencia aeronáutica en Viña del Mar. Y Boisolanza fue representando de Uruguay, ¿no? Y la competencia
era hacer un 8, ¿no? Y hacer un aterrizaje en espiral sin motor. ¿Y quién salió ganador? Boisolanza. ¿No? De entre todos los competidores salió Boisolanza. Estos no son maniobras sencillas de hacer, porque los motores eran rotativos, eran difíciles de hacer el 8, no tenían comandos, se hacía muy complicado. Se demoraba más o menos entre 6 o 7 minutos hacer esto. Los 6 o 7 minutos hacían lo bueno, había otros que hacían de 8, 9, 10 minutos. ¿No? Pero eso, ¿y qué actitud tienes? Porque era también querido, porque eso era, ganó un reloj, una copa y plata. ¿Y saben qué hizo con la plata? Se la donó a los mecánicos. Entonces, eso marcó también dentro del personal subalterno, marcó también mucho porque donaron la plata, que era mucho en aquel momento, a los mecánicos, lo hizo diferente. Lo condecora Chile, a los dos, le otorga la medalla al mérito, que es esta, está en el museo esta medalla. Y después de ahí termina como aviador, pasa a Argentina. En Argentina es el encargado de elegir qué aviones va a tener la futura Escuela Militar de Aviación, ¿no? Y a él lo mandan a hacer la elección esa. Este es un avión KT-BER de 70 HP, era tipo acrobático porque era especial, a él le gustaba mucho este avión. Este es uno que eligió él. En ese momento uno de los fabricantes era KT-BER en Argentina y eligieron esos aviones. Y el 7 de julio del 16, en Argentina se celebra el centenario de la Declaración de Independencia. Y se hace una cantidad de eventos, ¿no? Y esta foto en particular, este es Cristi. Cristi y Berizo habían ido, así como en la Cueva y Boisolanza fueron a Chile, Cristi y Berizo fueron a prepararse como aviadores en Argentina. Y lo dejan volar a él, durante la fiesta lo dejan volar a él, este es Cristi, el avión Fano, ¿no? Y se realizan competencias de vuelo. ¿Y qué pasa con Boisolanza? Saca también el primer premio en una de esas pruebas, que era el descenso planeado sin motor, que era bastante complicado porque los motores no son como ahora, que tienen acelerador, o sea, o está todo apagado o está todo encendido, es con chispa y combustible y aire. Eso es bastante complicado, ¿no? Sale primero, la copa no es esa, pero la copa está en el museo también. Y Boisolanza decide volverse en uno de los aviones que compró. Uruguay compró 6 aviones, los cuales 5 son KT-BER y un Farman, ¿no? Estos son los que compró. ¿Y cómo hago para llevármelo? Y me lo llevo volando, ¿no? Normalmente venían desarmados. Él dice, yo me lo llevo volando. Entonces el famoso cruce el 18 de julio de 1916, que podía hablar 2 horas de esto porque hubieron muchos eventos de los 4 aviadores, pero no, vamos a dejar solamente en esto. Pero lo más destacable acá, que él no hizo la fácil, casi todo el mundo, los pilotos que habían venido antes, habían cruzado a Colonia y después a Montevideo, para asegurarse por lo menos si pasaba algo, los motores fallaban y tenían que aterrizaban en la tierra. No, él dijo no, yo voy derecho porque quería batir un récord de velocidad sobre el mar, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? El vuelo directo, 1 hora 22 minutos. Nunca lo había hecho hasta ese momento nadie. Él tenía que aterrizar en el hipódromo Maroñas, 18 de julio, porque lo estaban esperando en una gran fiesta, ¿no? Tenía que aterrizar ahí. Lamentablemente, el motor le falla, ¿saben dónde? En Blandengue, arriba de Blandengue, que está ahí. Y bueno, aterriza en un campo en el fondo del Blandengue, donde estaba el cilindro, más o menos por ahí. Aterriza ahí. Y de ahí lo llevan al hipódromo, donde lo recibe el ministro Sánchez. Acá lo único que le pasó es que cuando aterrizó se pegó la boca, está lastimada la boca. Otra obra de Boisolanza. Él participa en el primer Congreso Patriota de Uruguay. Acá, si ustedes ven la lista de los que participan, son todas personalidades muy importantes de la cultura, del arte, abogados, doctores, y él es el secretario.
¿no? Y frecuenta con todo eso y no tiene ningún problema. E incluso lo eligieron a él como secretario, como escribía. En este momento acá está con la presidencia de Luis Fiera, es un doctor, y Juan Sorrillo San Martín. Pero si usted ve la lista de todos los que participan, él se dedicó, dentro de los encuentros que había, él se dedicó a la parte de defensa nacional, ¿no? Y a estudiar, adoptar a la carapela de Artigas o la bandera de Artigas como un símbolo de guerra de la parte militar uruguaya. O sea, tal vez las cocardas nuestras de los aviones de Artigas, él fue uno que inició, y tal vez hoy, por lo menos los aviones de Fuerza Aérea figuran con la bandera de Artigas como bandera de guerra en sus alas y en sus espenas. En 1916, que hice esa foto, se adopta, se cambia la escarapela celeste por la escarapela de Artigas, en la forma que todavía lo usa la Fuerza Aérea, es decir, como un redondel. Sí, nosotros tenemos acá. Que coincide con ese interesante dato. El Congreso es el 24, 25 y 26. No tengo más información de lo que... Algunas resoluciones hay, pero por lo menos figuran los temas que trataron fueron esos. Y Bolsonaro fue el que propuso ese. Sería interesante si conseguir un poquito más del primer Congreso, ¿no? Debe haber, pero no pude conseguir mucho. Primer director de la escuela. Después que había logrado hacer todo, dijeron, bueno, ahora te voy a dar una escuela, ¿no? Pero fue muy fácil. Todo estaba escrito, ¿no? Pero después había que armarlo. Y a él, el 20 de noviembre del 16 se creó la escuela, pero se creó sin nada. Sin nada. Dijeron, hacerte cargo, traer los aviones, poner a funcionar, hacer las instalaciones, hacer los cursos, conseguir el personal. Y bueno, ahí empezó. Al principio dependía del Ministerio de Defensa Nacional. Se ve que las cosas... O él iba mucho tiempo a golpear las puertas y ya estaba molestando. Sé que al final pasó que el Estado Mayor del Ejército era el que se hacía la parte administrativa. Y empezó a conseguir, porque los soldados que conseguía eran de infantería y de caballería. El personal que consiguió, porque tenía que conseguir personal, ¿no? El general Campos, que en aquel tiempo era Mayor Campos, se dedicó a hacer la parte de buscar el terreno como para que fuera posible volar, ¿no? Pero le dijeron, y él designó a Cristi, que era alférez, elegiste un campo, tiene que ser al norte de Montevideo. Y ahí salió como para donde está hoy el cuarto de caballería, ¿no? Sí, para ese lugar había una policía, para ese lugar. Y bueno, terminó eligiendo el anterior al campo porque estaba la avenida Mendoza, el camino, y estaba la vía férrea, que él pensaba para descargar las cosas como agua, descargar aviones. ¿Está? O sea, el individuo empezó todo, ¿no? Capitán, era joven todavía, ¿no? Bueno, lo pusieron de director. Le dan los 4 instructores, que son los dos que había. Estos son artilleros, ¿no? Este es Berizo, Luis Lanza, San La Cueva. Ellos dos fueron a Chile y ellos dos fueron a Argentina, ¿no? Los 4 primeros instructores. Se presentaron 9 alumnos, se presentaron 10, después quedaron 9 alumnos, ¿no? Y esto es Berizo, porque no tenía, había instrucción, era el mismo que se había comprado uno, era el avión que se llamaba Farma, todavía no estaba construido, tenía que construirlo. Mandó a Berizo a que lo regenteara la parte de la construcción, y lo chequeara, lo volara, y el 11 de junio, ¿no? Vino volando Berizo con el avión a Montevideo y aterrizó en lo que era el campo de la escuela. El campo es el que está hoy la base aérea Capitán Buizo Lanza, en Mendoza. Hasta acá lleva un tranvía y después acá iban en break. Tenían un carro el carro de Buizo Lanza que utilizaba él está en el Museo de Transporte, en el Museo García de Transporte, ahí está la break. La vía férrea, fundamental para él, pensaba.
Muchas de estas cosas las trajo de Bélgica, ¿no? Los aviones de instrucción que era este, que era el primario, había que aprender a volar este, y después era este. Ya tenían, de estos tenían, pero este no lo tenían, ¿no? Por supuesto que había conseguido diferentes potencias, porque era lo que había. Este estaba construido en Argentina por un chileno llamado Marichal, y estos por Castellar. De estos aviones, 2 tenemos en el museo. Un original y un reconstruido. Y esto tenemos una réplica. No tenía ni sede, y usa el centro militar como sede. Esto es una foto que está linda, la puse porque está linda, Hacienda Capitán, y está con las instalaciones, ¿no? Lo único que había eran estos hangares que lo habían mandado traer de Montes o de Migues, ahí esa zona ahí, que eran hangares belgas. No eran hangares, eran galpones. Y él dijo, si son un galpón sí para poner aviones. Entonces lo transformó en un hangar belga. No sé si por la influencia que sabía lo que eran, los productos belgas que eran buenos, pero desarmó unos y compró. Y el terreno donde Capitán Buisolanza el primero fue arrendado, ¿no? Y después fue expropiado. Él tuvo un amor en Chile, tuvo otro amor, pero ella fue el amor de su vida. Se casó el 30 de abril de 1917. El 25 de agosto, que hubo un desfile muy importante en el Parque Rodó, festejando la Declaración de Independencia, ahí es la primera vez que en la escuela participa con sus aviones. Son 4 instructores y van llevando de a uno los aviones. Y esto es una foto que está donde hoy está la rampa frente al campo de golf, donde hay estación de servicio, bueno, ahí, están aterrizados ahí. Y ahí, si ustedes se fijan, hay fotos que ahí está todo, o sea, desfila todo el ejército, toda la marina y los aviones de la escuela. Los aviones de la escuela pasan de a uno, nos pasan la información en un momento, no sé cuándo, pero por lo menos nos muestran y pues la primera vez que se presentan al público los aviones de la escuela. Entonces los 4 instructores, Cristi, Buisolanza, Sá de la Cueva y Berizo. Acá había una cosa rara, está la bandera de Artigas, la bandera uruguaya, no tanto había la cocarda de Artigas. Hay fotos, tenemos 3 fotos de este avión, ¿no? Del otro lado, aparentemente, del otro lado, se ve muy lejos, puede ser que tenga la cocarda pintada de Artigas. La escuela estaba funcionando, ¿no? Pero había que empezar a formar los alumnos, pero había que promocionarlo, y la única manera de promocionar es agarrar los 4 instructores, sacar los aviones que tenían, que no eran de instrucción primaria, sino eran los más avanzados, y salen a recorrer los lugares del interior. Y Buisolanza decide hacer uno bien de larga distancia y decide ir a Paysandú, que era bastante complicado esos aviones ir a Paysandú. Lamentablemente, cuando viene de regreso le falla el motor y tiene que aterrizar de emergencia en Trinidad. Él termina lastimado, pero se salva, y el avión se salva. Pero llegó el día, y él estaba apurado por otra cosa, que ya después le voy a decir, pero él estaba apurado. Llegó el día, 18 de febrero de 1918. Cumplimos 100 años hace poquito, ¿no? Fueron los primeros exámenes de los primeros pilotos aviadores que se hacían en Uruguay, ¿no? Era el broche final de lo que había costado tanto tiempo lograr. Y acá, por supuesto que mandan las autoridades, ¿no? El presidente, el ministro, el Buisolanza. Y acá está la famosa, vieron que hay un palo con una bola acá arriba, eso es para hacer el 8 famoso, porque el examen había que hacer el 8. De los 5 alumnos que se presentan, de los 9, están solamente 5 en condiciones de volar, 4 aprueban y 1 no aprueba. Los primeros pilotos aviadores, o sea, militares, pilotos aviadores que hay en Uruguay, son del 18 de febrero de 1918 hechos acá. Y ahí se tiene que ir enseguida porque lo designan en una misión de estudio a Europa. ¿Y quién deja de director cuando él se va? Deja a Mateo Tulle Dufour, que era el compañero de él, no era aviador, pero le tenía confianza, era muy amigo de él, y lo deja de director de la escuela, ¿no? Y ahí él parte para
Europa, ¿no? Es una misión que está integrada por el general Freyu, que era la máxima autoridad que había en el momento, Francisco Borges, Núñez Bryan y el Tomás Fetano. Artillería y infantería. Y Boiso Lanza iba para ver la parte atlántica. Parten en marzo, llegan a España. Esta parte de la conferencia ya está por terminar, porque la parte que hay en Europa es muy extensa, entonces yo decidí eso dejarla para otra oportunidad, o sea que todo lo que es Boiso Lanza en Europa será para un capítulo 2, si no sería muy extensa, ¿no? Pero él va a España y se dedica más que nada a hacer la parte de aviación. Recién estaban haciendo la torre, que era un faro, que después está como una torre de control, que era para la Escuela de Aviación Militar Española. Y él saca mucha información ahí y hace unos informes espectaculares, ¿no? Y de ahí, por una cosa que pasó en el viaje de ida, que es un cuento lindo de hacer, no fue tan fácil el viaje de ida en el barco. Tienen problemas, tiene que demorarse la ida a Francia, que era el otro punto, ¿no? y recién llegan el 2 de junio a París, ¿no? Pero él además de aprovechar, él va con la señora, además de aprovechar bien que fue una profesional, aprovechó también de forma cultural, porque iba a teatros, a cine, o sea, hizo toda una vida, una buena vida, ¿no? Y logra que además de ser una misión de observación y estudio, él logra, estando allá, hacer un curso de piloto en Francia, ¿no? Para hacer la parte militar, que acá no se había hecho. Recuerden que los aviones que teníamos nosotros eran muy obsoletos. Estaba en la Primera Guerra prácticamente terminando y los aviones, mientras acá volábamos a 50 km por hora, allá volaban a 250 km por hora. La mayoría era completamente diferente. Entonces él quería avanzar y decía, la única manera de avanzar es yo también probando aviones. Y bueno, lo autorizan en esta base, que es una base primaria que tenían ellos. El frente de guerra estaba acá, ¿no? Una base primaria que tienen, lo autorizan, lo dejan hacer los vuelos y al final le hacen hacer un vuelo doble comando y dice, el instructor dice, usted ya está pronto para volar, y empieza a volar solo, él, en aviones de guerra, ¿no? Empieza a volar solo. Pero no se conforma con eso. La principal escuela que había estaba en Pau, en el sur de Francia, que era la escuela de caza, esa era el sumum de todo, ¿no? Entonces pide autorización y bueno, dice, bueno, también lo autorizan y va a Pau. Pau está a 800 kilómetros del frente. Después hay una cantidad de cuentos, que el vuelo de guerra, que él peleó, que cayó volando en el frente, porque en la tumba dice muerto por la Francia, ¿no? Esos son cuentos. El avión apenas podía llegar en una autonomía de 150 o 100 kilómetros, ir y volver, ¿no? O sea que es imposible llegar al frente de guerra. No, él no estuvo en el frente de guerra volando, ¿no? Y en Pau, para la Escuela Militar de Aviación de Pau, incluso fue la primera escuela de aviación que hubo en Francia, estaba en Pau, civil, ¿no? Y fallece en un accidente de aviación como piloto. Estimamos nosotros en un avión de estos que no eran de los mejores que había, porque los mejores que había estaban en el frente de batalla, ¿no? Eran de los buenos que habían sido bastante buenos. Era un avión que mide 8 metros por 8 metros, es pequeño, muy difícil de volar, y él le da la misión de ser comandante de una escuadrilla de 4 aviones, ¿no? Y él va al frente. Y lo consultan en la escuela, la misma escuela dice, pero ¿está en condiciones de Boiso Lanza? Sí, dice, Boiso Lanza está en condiciones de comandar una escuadrilla. Bueno, entonces lo mandan a él con la posibilidad de ser comandante de una escuadrilla, que no es fácil, hoy tampoco es fácil, ¿no? Lo mandan a él. Lamentablemente en el accidente, en el aterrizaje, se accidenta y fallece, ¿no? Ahí para nosotros pasó a la inmortalidad. En Pont-Long. Hoy hay una base aérea que se llama Capitán Boiso Lanza,
que es la que todos conocemos como el comando. Este es el comando solamente, todo lo demás es base, todo base, ¿no? Hay una calle, Capitán Juan Manuel Visolanza, que es de tierra, es esta que está acá, que está frente a la base, ¿no? Y en el Salón de Honor de la Escuela Militar Aeronáutica está la urna con él. Esta urna estaba en el Cementerio Norte hasta hace muy poco tiempo, pero como las cosas están difíciles, ¿no? Y parece oro, se trasladó hace 2 años a la Escuela Militar de Aeronáutica, ¿está? En el Salón de Honor. Y bueno, hasta acá es la conferencia. Espero haya sido de su beneplácito. Preparé una segunda conferencia por la parte de solamente de lo que hizo en Europa, y si tienen alguna pregunta o alguna consulta, estoy abierto a ustedes. Sí. No, felicitarlo por la conferencia. ¿Tuvo descendencia, tuvo hijos o visionancia? No tuve. ¿No? Porque hoy justamente me llamaron para conseguir el teléfono de la nieta. Digo, no tiene ninguna nieta. Pero lo que sí tiene, que yo estimo que son las nietas de las hermanas, porque ahí vieron que tiene un cuadro de un señor llamado Bartol. Ese cuadro era, lo mandó a hacer la madre de Luis Solanza, recuerdo a él. Y ese cuadro estaba en la familia, y la familia hace 2 años decidió, 3 años, decidió dárselo al comando de la Fuerza Aérea. Hoy en la entrada del comando, el comandante jefe tiene el cuadro ese. Y ahí aparentemente vinieron familiares, pero del lado de los hermanos. Sí. Sobre la causa del accidente, no. Entró en pérdida. Digo, pero no, yo me refería si hay algún documento o algo que no hay nada. No hay posibilidad de saber nada. Y nosotros intentamos, yo hace 20 años con el agregado francés, se llamaba Rémy Meline, él como estaba agregado acá, le hice una nota y cuando llegó allá me mandó diciendo que había mandado información, pero no sabemos dónde llegó la información. Ahora la pedimos de vuelta nosotros porque hay voy a hacer como una asociación de amigos del lugar ahí, y tienen alguna información no de Boisolanza, pero pusimos a ver si podía Boisolanza, el nombre de Boisolanza está puesta, y la única solución era oficialmente pedirlo por el comandante jefe. Yo le dije al comandante jefe que la pedía oficialmente. Tiene que haber algo oficialmente, por lo menos saber el avión en que murió él. Yo estimo que sea murió por 11, ¿no? por cómo fue el accidente. Era lo último que le quedaba a él. Pero lamentablemente el diario Boisolanza, que era diario espectacular, ustedes pueden acceder al diario que está en el centro militar, termina el 28 de julio. Y la otra parte se perdió. Y se perdió la cantidad de información de él, se perdió el legajo de él. O sea, son todas cosas acá de varios lados. O sea, tiene que estar la historia. Y tiene que estar la historia, el Ministerio de Relaciones Exteriores también tiene que estar la historia, porque si se hizo todo. Yo fui al Ministerio de Relaciones Exteriores y no. Increíblemente, el archivo está dividido. Hay una parte que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores y otra parte está en el Archivo General de la Nación. Pero uno viene a la carpeta 1, 2, 3, 7, 8 y él está en otro lado, pero no está. Entonces, tiene que haber. O sea, además, el lío que armó él allá tiene que estar sentado en algún lado. En Bélgica tiene que estar sentado en algún lado. Por todo lo que se mandó, ¿no? Tenemos unas cartas de él al tío, que era como confidente, y ahí más o menos uno va armando cosas, ¿no? Pero es todo conjeturas. Todo lo que está ahí es verdad. Después hay historiadores que han escrito, por eso digo, yo cadete me decían que había muerto peleando en el frente de batalla y que le habían pegado un tiro y que no sé. Creo que no. Un desafío de investigación. Para muchos, no para mí solo, para muchos.
Bueno, muchas gracias. No,